Elena Ruiz, muchísimas gracias por aceptar la invitación a venirte a estas tierras lejanas de Navarra. Bueno, Elena es directora y gerente del Museo del Teatro Romano de Cartagena. Los que no hayáis ido, id, por favor. Es maravilloso. Pero bueno, hoy va a hablar de gestión. Es doctora en arqueología, tiene una larga y dilatada investigación sobre el mundo romano. Es una grandísima conocedora y referente. Creo que todos hemos leído cosas de las investigaciones de Elena. Además, perdón, es miembro de la Real Academia de Alfonso X el Sabio. Y bueno, creo que podríamos estar aquí un buen rato hablando de todo su currículum, pero además, bueno, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido, porque nos conocimos en el Teatro Romano hace muy pocos meses por una invitación que ella nos hizo, y también vamos a anunciar así un poco que tenemos un proyecto común para los próximos meses, realizarlo en Cascante, en el que va a participar ella y otras personas que ya revelaremos en su momento. ¿Por qué pensamos en el Museo del Teatro Romano de Cartagena? Claro, vamos a ver que nosotros no tenemos eso, ya nos gustaría, pero queremos hablar de gestión y nos pareció un modelo de gestión muy interesante, del que aprender muchísimo para para una manera de gestión del patrimonio cultural que puede ser muy interesante para nuestros propios proyectos. Así que yo te dejo, Elena, y me bajo a aprender muchísimo. De verdad, Marta, muchísimas gracias por esta invitación a venir a Cascantes, conocerlo bien y también, bueno, pues a todas las instituciones que hay detrás, ¿no? Especialmente a la Asociación Vicus Cascante, al Ayuntamiento de aquí, de esta localidad de Cascantes, de Castejón, las fundaciones y la UNED, todas las instituciones que están detrás de este proyecto, ¿no? La verdad es que con muchas instituciones detrás siempre se trabaja mejor, porque juntos somos más fuertes, ¿no? Efectivamente, ella me pidió que os hablara de gestión, pero de alguna manera tengo que explicaros de dónde venimos y a dónde hemos llegado y cuál es nuestro proyecto de futuro, ¿no? Debo rápidamente por situar dónde está esta vieja ciudad de Carjadas Cartagonova, que está en este punto justo cuando la costa levantina quiebra hacia el sur, muy bien relacionada, ya lo veis, a lo largo de la historia con el norte de África, con los cartagineses, romanos, bizantinos, etcétera, y muy abierta al Mediterráneo. Y en la antigüedad era una península, a ver, aquí, rodeada de 5 colinas, con un valle central. Al norte, una laguna, que es la que cruza Escipión en toda, bueno, la vemos relatada en todas las fuentes históricas, y al sur, un puerto natural muy recogido, que, como veis, es la razón de ser de la ciudad a lo largo de su historia, ¿no? Bien, pues el perímetro tanto de la ciudad púnica como de la ciudad romana son esas 5 colinas, y en época romana, como sabéis, bueno, en tiempos de Julio César, es Colonia, Urs, Iulia, Nova, Cartago, y es un momento de enorme transformación de la ciudad púnica y la ciudad republicana, pues digamos, es el momento de grandes transformaciones de los ejes viarios, de construcción de una nueva muralla y de toda la renovación del foro y la construcción de ese teatro, como veis, cerca del puerto, para impresionar a cual que llegara por el mar, y alejado de la laguna, que era una recomendación de Vitruvio, para que la gente, cuando estuviera viendo el teatro, no enfermara por la humedad que tienen todas estas zonas pantanosas. Pero bien, esa ciudad, como os digo, con un perímetro de 50 hectáreas, ya en época tardía se retrotrae hacia el mar,
con unas 23 hectáreas, ocupando estas 2 colinas, todo siempre encima del teatro. En época medieval es una ciudad más pequeña, es la Medina Cartayana Aljalfa, que luego en época cristiana también se hace el castillo, que sería una ciudad de unas 9, y no es hasta el siglo XVI que se amplía a la otra colina, como veis en este grabado. Tenemos todas esas murallas y esta es la colina del teatro, donde en época medieval también era el Alcazaba, y quedan fuera los 3 otros cerros. Fijaros qué curioso que todavía quedan restos de la laguna, y aquí tenéis pues, bueno, todo ese puerto natural donde se protegían las naves. No se recupera el perímetro de la ciudad romana hasta el siglo XVIII, donde de nuevo, si ya fuimos privilegiados por los romanos como colonia, pues ahora somos privilegiados como sede del Departamento Militar del Mediterráneo, con lo cual defendíamos a España desde aquí. Se hace un gran reto de ingeniería impresionante, que es construir un arsenal en el Mediterráneo donde no bajan las aguas, hay que construir técnicas de ingeniería que se habían perdido con el tiempo, y fijaros que las trazas del teatro están perdidas, pero es una ciudad con una imponente muralla, con grandes cuarteles. Aquí veis el Hospital de Marina, más de 10.000 metros cuadrados, antiguones, parque de artillería, en fin, el CIN os lo comento porque son grandes edificios que han llegado hasta nuestros días. Bien, esta ciudad del 18 pervive durante tiempo y tiene que convivir, hay pozos importantes que han llegado hasta nosotros. Esos edificios, como os decía, con el Plan Norte, nosotros tenemos una crisis que luego hablaré en una pincelada, finales de los 80, principios de los 90, entre otras cosas. Con el Plan Norte desaparece esa ciudad que había sido de departamento militar, donde hacía la mili muchísima gente, donde, en fin, estaban todas las instalaciones en uso, se van, se empiezan a quemar, a incendiar, a expoliar todas estas construcciones, y de pronto hay una apuesta importante por reconvertir estos viejos edificios militares del 18 en equipamientos docentes. Y hoy en día son es la Universidad Politécnica de Cartagena, que bueno, ha sido muy importante por 2 cosas. Uno, por fortalecer más esos docentes, y otro, porque se ha recuperado patrimonio importante. Por otro lado, nuestra ciudad tiene que convivir con más situaciones históricas, ¿no? En las guerras cantonales, gran parte de la ciudad fue destruida. Esto ocurre en 1873, ¿vale? Más o menos. Y a la vez, en pocos años, hay una recuperación de la minería, de las minas de plata que ya habían explotado los romanos, de forma que la nueva burguesía comienza a instalarse en la ciudad, se empieza a transformar también donde vive la burguesía, es decir, toda la calle del Carmen y calle Mayor. Se crean 2 plazas burguesas, la plaza de San Francisco y la plaza de la Merced, y los palacetes que están sobre todo en la parte baja. Pero fijaros que los barrios altos, en los cerros de nuestras colinas, que no se han transformado, siguen con su parcelario pequeño, infravivienda, etcétera. De alguna manera, todos estos caserones, ¿no?, de la burguesía del momento, la Casa Maestre, la Casa Aguirre, etcétera, en el entorno de estas plazas, hacen de biombo a las poblaciones más humildes que estaban en los cerros, ¿no? Este drama pues, es mayúsculo ya a principios de los 90, y de alguna manera la arqueología ha dado soluciones, ¿no?, a esta problemática, ¿no? A finales de los 80 lo que se diseñan son planes especiales de reforma interior para ver cómo se podía solucionar estos problemas. El Pericea 1, la solución fue el hallazgo del Teatro Romano, ahora volveremos.
El Molinete, pues al final el hallazgo ha sido un parque arqueológico, el foro y etcétera. El Périce A4, la rehabilitación de estos grandes edificios que eran militares como uso docente. Ahora está en fase de excavación el anfiteatro romano que está debajo de la Plaza de Toros y todavía no ha dado tiempo a hacer nada. Es decir, una ciudad puede tener una vida impresionante, pero hay un momento en que ciertas circunstancias ocurren y se te puede ir a la porra un casco antiguo que es muy grande, también es cierto, y que todavía es una ciudad que todavía necesita trabajo por ahí. Bueno, pues en ese Périce A1, el viejo barrio de pescadores, un barrio populoso, humilde, pero lleno de vida, que había sufrido también mucho con la guerra civil. Fijaros que la antigua Catedral Vieja perdió la cubierta e incluso había solares todavía que con los bombardeos de final de la guerra pues habían casi desaparecido y no se había rehabilitado. Pues bien, bajo este barrio de pescadores, el primer plan especial de reforma interior plantea construir un centro regional de artesanía en un antiguo caserón, el caserón de la Condesa Peralta, que era más o menos esto, con el objeto de que, bueno, a ver si ese centro regional ayudaba un poco a este barrio que estaba deprimido tanto físicamente como la población que vivía, pues se pudiera activar, ¿no? Pero claro, en esos momentos se identifica que esos son los retos, en 1990, en 6 de febrero, lo puedo decir, se identifica que eso tan complejo que se estaba excavando de forma previa a la construcción del Centro Regional de Artesanía era el Teatro Romano, ¿no? Claro, el impacto fue tremendo porque, por un lado, teníamos muchas fuentes históricas que hablaban, bueno, de esa Cartago Nova, un emporio comercial, muchísimas inscripciones. Nosotros somos patronos de la ciudad, Agripa y Uva II, es decir, un montón de personajes muy del círculo de Augusto, pero no acabamos de tener elementos, ¿no?, que dijeras, bueno, pues esta ciudad romana, un edificio. Y entonces, claro, el impacto fue tremendo. Fue también tremendo porque la excavación del teatro suponía tener el registro histórico de la ciudad de todas sus fases, toda la ciudad a lo largo de esta vida que tiene de fuelle, ¿no?, de 50 hectáreas, 9 hectáreas o a 23, pues siempre estuvo encima del teatro. Y lo más importante, su hallazgo viene a coincidir en un momento en que la ciudad está inmersa en una crisis industrial que viene por la crisis de los metales, se cierra la empresa Peñarroya y todas las derivadas, coincide esto también con el Plan Norte y la ciudad se viene abajo literalmente de pérdida de población, de no renovación de las zonas peatonales o de los edificios, o sea, entra en una crisis tremenda y de alguna manera esta crisis tan profunda y el hallazgo del Teatro Romano lo que hace es que la sociedad civil, empresarial, la población, los ciudadanos, se vuelcan diciendo, no, pues a lo mejor tenemos que mirar a nuestro pasado para un futuro mejor, ¿no? Entonces pasamos que al principio de los 80 casi nos tiraban piedras cuando nos veían excavar en el casco antiguo porque los arqueólogos paralizábamos la ciudad, a todo lo contrario, decir, no, necesitamos a los arqueólogos porque queremos, todos los empresarios, todas las asociaciones de vecinos pedían a la administración recuperar el Teatro Romano, ¿no? Entonces, ese apoyo social fue fundamental porque impulsó de alguna manera el primer convenio de colaboración. Por supuesto, el Centro Regional de Artesanía se tiró y se empezó, a ver cómo se planteaba todo, ¿no? Entonces, en el 1996 se consiguió un convenio de colaboración entre Ayuntamiento, Comunidad Autónoma y la Fundación Caja Murcia, que las fundaciones bancarias, acordaos que han hecho siempre, o cuando les dejaron una labor estupenda, ¿no?, de invertir en el patrimonio territorial, ¿no?, en el territorio donde estaba. Y bueno, pues con ello arrancamos un proyecto que tuvimos la enorme suerte que
En ese mismo verano nos aparecieron los altares de Juno, bueno, con los emblemas de Juno, el pavo real y Minerva. A su vez, las fiestas de cartagineses y romanos que hacía poco que habían arrancado se sienten identificados desde el minuto 1 con el patrimonio. Son 5.000 festeros que están divididos en 25 tropas cartaginesas y 25 legiones romanas, y que hay detrás 5.000 personas. Vosotros deberíais entender que eso es un apoyo para la arqueología que ha sido fundamental. Por supuesto, en la primera grada que apareció en el teatro, pues allí tenemos al joven presidente de la Federación de Cartagineses Romanos, al sufeta del Consejo Cartaginés y al presidente del Senado romano. Estos son quisieron hacerse allí la primera foto, ¿no? ¿Qué más cosas ocurrieron? Pues claro, hubo que reordenar la declaración de Vic del propio teatro, que al final, fijaros que se relacionaba con el propio Vic del Castillo de la Concepción y del Palacio Consistorial y del Ayuntamiento Monumental de principios de siglo. Esa declaración de Vic fue necesaria también porque había que expropiar vivienda. Ya os digo que no hizo falta expropiar nada. No vivía nadie, ningún propietario vivía allí. Estaban deseando de que por poco dinero le compraran la casa y ya que se ocupara de derribar el ayuntamiento, y lo que más actuó fue la Concejalía de Asuntos Sociales para algunas familias que vivían o habían ocupado esas viviendas, poderlas trasladar a esa zona. Y otra cosa importante fue montar una pasarela de madera donde les íbamos explicando en unas jornadas que hicimos de puertas abiertas con los alumnos de la universidad un poco en qué se estaba invirtiendo, dándole transparencia al proyecto, estas excavaciones del teatro. Pues bien, os digo que se acabó la campaña de verano, ante el clamor de la gente, cada vez que abríamos las puertas, hacíamos 2 pases diarios, había 300 personas. Os lo digo por ese apoyo social, ¿no?, que fue fundamental. Y a partir de ese verano, el ayuntamiento tuvo que contratar una empresa que fueron los primeros guías turísticos que estuvieron allí explicando cómo iban avanzando las excavaciones. Tuvimos que montar un equipo de laboratorio y otro de campo, pues, para poder abordar toda la ingente información que había. Y poco a poco comenzamos las intervenciones hasta que llegamos al año 2000, donde, como veis, ya sabíamos bastante bien cómo era esta cavea, con su isma, media, suma, bueno, todos los pasillos de circulación, las escaleras radiales. Como veis, la cavea era un elemento muy potente, bastante bien conservado, excavado parte en la roca y parte nivelado con opus chiamenticium, y frente a él lo que había llegado a nosotros era el cimiento de una fachada escénica monumental de 2 plantas. Este cimiento tiene 5 metros de profundidad y detrás se desarrolla el pórtico posterior, ¿no? Toda esa fachada fue desmontada en el siglo V para hacer un mercado donde reutilizaron el material. Ahora, bueno, veremos un poco cómo quedó todo esto. Y también el planteamiento, después de conocer ese monumento, que ya veis que no he querido meterme muy a fondo, solo en detallar un poco el proceso, se plantea en el marco del convenio que tenía estas 3 instituciones crear una fundación como el modelo de gestión para llevar a cabo el proyecto integral del Teatro Romano, es decir, cómo le devolvemos a la sociedad este monumento que hemos excavado, que hemos investigado, que ahora tiene que formar parte, tiene que ser un recurso fundamental para la ciudad. Entonces se creó la fundación. Las fundaciones ya sabéis que tienen unos planes de actuación, más que plan director. Bueno, hubo que hacer un plan director, pero que lo que se trabaja son con planes de actuaciones, y el primer plan de actuación, por supuesto, era la apuesta y desarrollo del proyecto integral,
que además se le encarga a Rafael Moneo, que aquí lo tenéis, con el que hemos trabajado pues muy bien, la verdad. Es que una persona que se ha entendido perfectamente con todo el equipo de excavación que estábamos allí desde 1990 y también con los restauradores, ¿no? Y a partir de ese momento, el arquitecto es muy ambicioso porque fijaros que saca el teatro a las puertas de la ciudad, a la plaza del ayuntamiento, ¿no? Para ello, lo veremos rápido, utiliza un palacete con una problemática que tenía impresionante. Pasamos debajo de la calle, de esta calle, en el corredor de la historia, las salas, y llegamos al teatro como esa última gran sala del museo. Además, estos jardines permiten relacionar, como veis, los restos del castillo medieval con los restos de la iglesia medieval y sirve de fondo paisajístico al teatro, ¿no? Pero al teatro se ingresa por aquí, por la plaza del ayuntamiento. Nos saca al principal eje económico y social de la ciudad, ¿no? Ya veis, todo este trabajo se abordó desde el proyecto integral con la Fundación del Teatro. No solo se recupera el monumento, nos queda, lo digo rápido, cuando estábamos a principios de 2008, nosotros teníamos dentro a Fundación Caja Murcia, nos avisaron que venía una crisis tremenda y se decidió ultimar la parte del teatro que veis iluminada y dejar el pórtico posterior, que si lo veis en la maqueta, para una segunda fase que luego veréis que vamos a arrancar, ¿no? Entonces, como os decía, no solo se recupera un monumento, sino que se pone y se enlaza dos elementos patrimoniales que teníamos, que es el castillo y la iglesia, pero a su vez el edificio del museo también tiene su lectura con el Palacio Consistorial, ya que en su momento es el mismo arquitecto de principio de siglo, Carlos Mancha, quien renueva todo. Esta es una imagen de 2005, ¿vale? Donde vemos lo que sirve ahora de entrada del museo, apuntalado, con un litigio con la Consejería de Cultura porque quería el propietario tirarlo y hacer un hotel, y estaba protegido precisamente por su relación urbana con toda la plaza. En este otro solar teníamos otra problemática. Por el plan del 87 tenían derecho a esta altura y tapaba la visión de un edificio emblemático histórico, a lo mejor no de gran valor, pero sí de un valor importante como primera iglesia o catedral vieja, se le llama allí en Cartagena, y de alguna manera pues el arquitecto, yo sé que a veces nos peleamos con ellos, pero yo aquí lo encuentro acertado, recupera el Palacio Pascual de Riquelme, que será el ingreso al museo, y el techo del otro espacio expositivo hace de plaza a la Catedral Vieja, ¿no? Por tanto, resuelve bastante bien. Una vez que pasan las salas de la puerta del museo, en ese corredor histórico bajo la calle, lo que hemos tenido que contar es por qué el teatro estaba oculto. Entonces, una pequeña selección de todo ese proceso de ciudades de cada periodo, hasta llegar, arrancando desde el barrio de pescadores hasta el mercado del siglo V, y de ahí entramos a la sala 1, una sala de más de 7 metros, que ha permitido pues, explicar muy bien lo que significa esta construcción monumental con capiteles de mármol de Carrara, de época agustea, en fin, toda la parte, en cambio, del pórtico con material de arenisca, no me voy a detener. De ahí se pasa a la sala 2, donde quisimos explicar que el teatro, más allá de la puesta en escena, era un elemento de propaganda política y religiosa del propio Augusto, a través de las inscripciones, a través de esa religión oficial ya, de la Trinidad Capitolina, de la arquitectura monumental, y por ahí, como una mano invisible, te va llegando a través de un corredor bajo la iglesia, donde hemos tenido que integrar los restos de la iglesia primitiva, los restos de la muralla islámica, etcétera, hasta llegar al teatro como la última gran sala del museo, y a partir de aquí pues poderlo recorrer por los pasillos, por la escalera, subirte a la plataforma, etcétera. Bien, pues
El día de la inauguración, pues la felicidad era tremenda. Tuvimos 4 días de colas sin parar de todos los ciudadanos que habían seguido el proyecto y querían ver cómo ha quedado, pero a partir de ahí no nos ha ido mal. Fijaros que arrancamos, enseguida nos pusimos en 137.000 visitantes, luego tuvimos ese pequeño pico de la crisis, el rebote de la crisis de 2008, sobre todo se notó en 2011 y 2012, pero a partir de ahí tuvimos un crecimiento vertiginoso. Esto ha sido importante, os comento por qué, porque esos visitantes generaban unos recursos que revierten en el propio museo y en la propia conservación del monumento, ¿no? Hasta tal punto que, ¿cómo nos gestionamos? Pues hasta el 2019 el 80% de nuestros gastos se cubrían con ingresos propios, a los que le sumamos unas aportaciones de la comunidad, o sea, de los combinados del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma y también de la Fundación Caja Murcia, que ahora en estos tiempos ellos están mucho más pobres, sobreviven pero más pobres y su aportación pues ha sido menor, ¿no? Después tenemos amigos colaborativos como la Fundación Iberdrola y, bueno, y otros espacios de alquiler, etcétera. ¿Qué ha ocurrido después de lo que hemos sufrido todo, de la pandemia? Pues fijaros, en fin, 2020 no llegamos a 55.000, el año pasado 107.000 y ahora ya yo estimo que acabaremos con unos 180.000. O sea, hemos tenido capacidad de resistencia. El hecho de ser fundación y también tener unos fondos siempre previstos de tesorería, porque el edificio es complejo, el monumento lo requiere, gracias a esos ahorros hemos podido sostenernos estos años para ahora ya, por ejemplo, este año arrancamos un poco más tranquilos. Y también os diré que hay incertidumbre también para los próximos años, con lo cual no tenemos que ir a lo loco, ¿no? Todo eso que ha significado, pues claro, para poder equilibrar ese presupuesto, hemos tenido que tirar de ahorros, hemos tenido que hacer menos exposiciones temporales, hemos tenido que recortar capítulos, pero también hemos generado como pedir ayudas de otro tipo, o sea que vamos saliendo, ¿no? Y bueno, ahí veis que este año, esto es de enero a septiembre, ahora ya vamos más, ya hemos superado los 170.000, pues tenemos un 200% más de visitantes que el año pasado, con lo cual también un 200% más de financiación y todavía nos queda un 22% para llegar a 2019. Yo creo que se nos pone demasiado... todo el mundo está como muy pendiente de si hemos recuperado el 2019. Yo creo que con la pandemia todo cambió, incluso el público es parecido pero no es igual, se va recuperando todo, pero también hay una incertidumbre. Por tanto, para mí siempre digo que es mejor pensar que hemos pasado, que la pandemia estaba ahí, que ponemos un poco el contador a cero y ahora vamos a seguir trabajando, ¿verdad? Y vamos a ver cómo planificamos, cómo vemos qué nos va ocurriendo y cómo resolvemos, ¿no? Por tanto, en los últimos 2 años pues hemos ido con esta financiación, pero bueno, un 70% está bien, con el mantenimiento de las aportaciones por parte de los patronos, que alguno ha subido, con lo cual pues, esto nos ha permitido continuar. Ahora bien, ¿qué gastos tenemos? Claro, pensar que tenemos que conservar y mantener un monumento de 5.000 metros cuadrados, unos edificios expositivos de 3.500 cuadrados, la conservación de unos almacenes arqueológicos de 1.200 metros cuadrados. Más hay que pagar la luz y el agua, la prima de riesgo, en fin,
arrendamientos de almacenes, agua, teléfono, personal, todo eso sale de lo mismo, ¿no? Claro, las labores de mantenimiento la podéis imaginar. Un monumento necesita un mantenimiento mensual, mensual y anual, donde en el anual hay que hacer una limpieza en profundidad. Luego tenemos siempre los problemas del patrimonio, la conservación de las areniscas, requieren un tratamiento ya anual, antes era cada 2 años, ahora ya es anual, y todo esto tenemos que hacer frente, ¿no? En estos tiempos difíciles que yo os decía, además tuvimos la suerte de que se creó una especie de taller de formación para teatro romano, con un plan de formación que llevaba albañilería, limpieza y jardinería. Con ellos, lo que le hemos enseñado, que no todo el mundo tiene esa formación, pues a los albañiles con la restauradora, que era la coordinadora del proyecto, cómo se hacen morteros de cal, cómo se aplican esas superficies, cómo se rejuntea los muros, ese trabajo delicado y de mano dirigido por los restauradores, pues hemos podido dar una vuelta entera al teatro romano y además con jardinería, porque también el problema de matas, todo está vinculado, ¿no? Y además hicieron un pequeño... nos arreglaron esta parte del pórtico con un pequeño jardín donde ya trabajamos con plantas autóctonas de la zona y plantas mediterráneas, incluido laurel, granado, etcétera, más esparto y demás cosas, que también nos sirvieran un poco pues, para ir viendo ese futuro que es el proyecto del pórtico, ¿no? ¿Qué atendemos también? Pues la investigación, claro. Imaginaros que estuvimos estuvimos más de 20 años de intervención arqueológica. Todo eso genera una serie de materiales, como sabéis, las fichas de unidades estratigráficas, los dibujos y plantas y alzado, el inventario de los materiales, los dibujos de los materiales, etcétera. Entonces, aquí custodiamos, como digo yo, los archivos de la tierra, más todo el inventario, dibujo, etcétera. Todo esto que marcamos en el plano en azul, aquí está la restauración, porque claro, todo el proceso de restauración del teatro también lleva un control, que ya sabéis cómo trabajan los restauradores, también con los planos de qué materiales son, cómo están y cómo se quedan. Y, por supuesto, todo el proyecto de Rafael Moneo, que también lo custodiamos, con el seguimiento de obra, etcétera. Esta parte de investigación, de tener todo reunido allí, más toda esa enorme cantidad de materiales de todas las épocas que podéis imaginar, hace que tengamos muchos investigadores que han trabajado. Fijaros, desde incluso gente que ha estudiado el proyecto de Rafael Moneo, becarios de universidades italianos que hacen mucho de estos trabajos sobre arquitectos. Se han estudiado el teatro desde el punto de vista turístico, se ha estudiado el teatro desde los materiales pétreos antiguos. Del periodo bizantino ha salido una tesis magnífica de Jaime Vizcaíno, es decir, es muy amplio, ¿no? Toda esa parte. Entonces, hay que atender a los investigadores, ser accesibles para ellos, pero esto también lleva, lo último que estamos haciendo era empezar a proyectar desde 2018 cómo volvíamos al pórtico, ¿no? Ya llevábamos pues más de 10 años con el descampado detrás del teatro, ¿vale? Ese que habéis visto, y cómo vamos creando, ¿no? Cómo vamos trabajando para ir colocando este proyecto, ¿no? Bueno, pues os comento rápido. En el 2000 ya habíamos sondeado esta parte, en el 2005 sondeamos esta otra. Sabemos perfectamente cómo iba. En el 2006 encontramos el cierre en este solar. Sabemos que el pórtico es inmenso. Lo primero que hicimos en 2018 fue montar un congreso internacional sobre pórticos posteriores de los teatros, espacio poquísimo
estudiado y ver qué ocurría en esos pórticos, porque es que desde el pórtico de Pompeyo, que ya es una incógnita, a todos los pórticos, Itálica, que tiene un templo de Isis en el centro del pórtico, Mérida, que tiene otra situación, pues bueno, que está excavado de antiguo. Y bueno, las intervenciones recientes han dado novedades, pues las pusimos en orden, nos pusimos a trabajar en ello. Tenemos en nuestro teatro todo el peristilo con el arranque de las columnas y la escalera al pórtico, pero bueno, queremos ahora trabajar. Y en ese proyecto, como os decía, que habíamos hecho las actas del Congreso, en el 2020 las publicamos, empezamos a redactar un proyecto. Y con el proyecto redactado aparecen los fondos Next Generation, el único proyecto que había redactado en la comunidad autónoma, así como casi para sacarlo a concurso, era el nuestro. De forma que lo presentaron junto a otro más, el nuestro entró, pero teníamos que cargar las tintas en un ministerio en restauración. Por tanto, a ese proyecto hemos incorporado mucha más restauración. Vamos a trabajar en este sector, donde Rafael Moneo ya decidió, bueno, se decidió en conjunto, pero en lugar de seguir con un vallado del yacimiento, que las propias fachadas de las casas hicieran de vallado. Ahí va anclado unas pasarelas de madera que permitirá bajar al pórtico, ¿no?, en un futuro. Y aquí nos dejamos 2 habitaciones llenas de pintura mural porque no podíamos abordar en ese momento su excavación. Se hizo solo una parte, de la que sacamos más de 2000 fragmentos, y el panel superior de una pared inmensa, que es lo que os traigo aquí, es uno de los proyectos que vamos a abordar con estos fondos Next Generation, que este lunes ya se firmó el contrato y ahora cuando vuelva ya tenemos las reuniones para arrancar la obra. Otro objetivo, claro, piensa que también arrancamos el museo de cero. La producción editorial ha sido fundamental. Lo primero, catálogo y guía del museo, luego la guía didáctica, aparte de congresos. Hemos creado 2 series, una serie monográfica, que es esta que veis, para estudios concretos dentro de todas esas fases que excavamos en el teatro, y también una serie que se llama Diálogos del Mundo Antiguo, más abierta desde un ensayo, o sea, son trabajos inspirados en el mundo clásico, pero tienen cabida desde el punto de la literatura, la poesía, jurídicos, que tengan que ver con el mundo antiguo. Y hemos pasado de tener una de las bibliotecas que tenía las estanterías vacías, pues a tener más de 9000 volúmenes gracias al intercambio. O sea, esas publicaciones nos han generado unos ingresos y además nos ha generado un intercambio para nuestra biblioteca. Aparte, tenemos un pequeño salón de actos que también permite, porque es otra de las funciones, pues generar, como hacéis aquí, una reunión, un seminario, un congreso, conferencia, que además cada vez son más cosas, porque colaboramos con los cartagineses y romanos en los ciclos de conferencias, colaboras con presentaciones del libro con la novela histórica, tenemos nuestros propios cursos de verano que hacemos con la UPCT, pero se hacen en el teatro, etcétera. O sea, es muy vivo. Nosotros tenemos, para que lo entendáis, como un calendario de reservas, y es que es raro el día que no ocurre algo en el salón de actos del museo, ¿no? O sea, es un equipamiento que sí, o sea, tiene vida propia. Digamos, otra pata de trabajo, ¿voy bien de tiempo, Marta? Si no corro. ¿Sí? Vale. Otra pata del trabajo desde el museo es la difusión cultural y educativa, por resumirlo, también trabajar mucho para el visitante, y el visitante es muy amplio y ahora lo veremos, ¿no? Con varias patas, ¿no? Por un lado, las exposiciones temporales. Tenemos una sala que no es muy grande, exposiciones temporales, pero es muy acogedora, incorpora, por ejemplo, los fondos de almacenes portuarios,
y nos permite dinamizar con nuevos públicos, porque muchas veces hay artistas o hay distintos colectivos que es una forma de que también tenga vida propia el museo. Por otro lado, la promoción de visitas familiares y otro tipo que ahora hablaremos, y educativas, ¿no? Exposiciones temporales, que os comentaba, que también trabajamos mucho esa parte transversal del mundo antiguo y el mundo contemporáneo, ¿no? Ese diálogo, ¿no? Ese diálogo que se produce en la propia sala, porque veis que en vez de, pues la sala de temporales podía ser más grande, pero cuando nos aparecieron los almacenes portuarios se decidió conservar, y Rafael Moneo le pareció que iba a quedar magnífico, porque iba con un cristal, se iban a poder ver, creo un patio inglés, o sea, quedó bastante bien, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí, lo que estáis viendo es la interpretación de un artista, de Cyrus, que es el único elefante de las tropas de Aníbal que invaden Italia, que se sabe su nombre porque lo cita Plinio, ¿no? O esta versión de mitología de Beltrán con el Ícaro, o este grupo que trabajó en la figura de Catulo, en la poesía de Catulo, ¿no? Entonces, hay mucho diálogo, ¿no? Y eso genera gente nueva y gente que visita el museo y que lo dinamiza, ¿no? Luego, en el hall del salón de actos nos hemos inventado otra sala que nos da pie, pues, paneles relacionados con, por ejemplo, con un congreso, ¿no? O con una pequeña exposición mucho más modesta, con paneles, un par de vitrinas, o más social, por ejemplo, con los cartagineses y romanos, o con ellos que hicimos la de todas las mujeres que habían sido Emilia Paula a lo largo de los 30 años de fiesta de cartagineses y romano. Cada 2 años una representa a Escipión y a Emilia Paula y a su mujer, pues todas las que habían sido, o todas las que habían sido Imilce. Aquí la lectura era distinta, pero también eran todas la mujer de Aníbal, según Silio Itálico, pues como colaboramos, ¿no? con muchas de las asociaciones en esa sala, que nos da mucho más juego. Para la actividad educativa, claro, hubo que arrancarla. Nosotros ahí trabajamos con el Centro de Profesores de Cartagena. Creamos unos seminarios que nos reuníamos todos los lunes y nos poníamos deberes, que ahí lo que tuvimos fue un compromiso también de los docentes, ¿no? Para trabajar con ellos, siendo muy conscientes del valor pedagógico que tenía nuestro patrimonio para explicar la época romana, el teatro romano, pero que hay más cosas que luego veréis en la ciudad. ¿Qué recursos y qué didáctica podíamos utilizar? Bueno, pues de todos esos seminarios publicamos 2 guías didácticas, una sobre el teatro y otra sobre Cartago Nova, además de un montón de recursos que se generaron desde lecturas de fuentes, fichas de trabajo, etcétera, y con ello además hicimos, nosotros hemos ido generando una serie de talleres educativos vinculado a todo esto, ¿no? Construye la ciudad, cartagineses y romanos, Macus, Papo y otras teorías del espectáculo, más pensando en el teatro, el taller de Plauto, etcétera. Son talleres que sobre todo comparten una metodología similar. Mira, nosotros empezamos con los de ESO y bachiller, porque los adolescentes veíamos que una visita guiada solo era como... ponían los pies en la pared, en fin, horroroso. Entonces empezamos trabajando con ellos, ¿no? Y lo que hicimos fue que estos talleres fueran una breve explicación de un PowerPoint en el salón de actos, se dividían ellos en grupos de 5 personas y se les planteaba una serie de cuestiones que todas estaban resueltas en el propio museo. Tenían que investigar, mirarse la cartela, mirarse un interactivo, un pequeño vídeo que había en sala, y además cuando terminaban en el teatro tenían que hacer un debate sobre, por ejemplo, en este caso trabajamos mucho con el prólogo del Cartaginés de Plauto. ¿Por qué? Porque en ese prólogo te da mucho juego a ver cómo se comportaba la gente en el teatro, ¿no? Quién iba al teatro, cómo se comportaba, etcétera. Y eso es un debate que se hace con ellos, en la que
no veáis, los adolescentes ahí se vienen arriba porque sí que les apetece debatir, sí que les apetece ser protagonistas, incluso a veces hacen una pequeña representación teatralizada, ¿no? Pues bueno, todo eso es una metodología que va cambiando según los contenidos de cada taller, pero que sí trabajamos mucho que ellos en equipo y después en el propio teatro algo muy dinámico, ¿no? Con una metodología similar también observamos, por eso es el último punto que tú ponías, evaluación, es que la evaluación es fundamental, porque si no es que estás perdido. Claro, también evaluábamos al público, de dónde venían, qué querían, pues nos dimos cuenta puentes, fines de semana, incluso en verano, nuestra región se quedó fuera del gran turismo de Torremolinos o de Marbella o de Benidorm. Entonces ahí es como un turismo muy familiar, que empezamos pues, a trabajar y a generar toda una serie de actividades vinculadas a las familias, de Navidades con Hors Saturnalia, el Carnaval con Festum Romano, en fin, actividades donde pudieran compartir padres e hijos esa visita, que además es esa mayor satisfacción, porque los niños, cuando vienen, estos niños, cuando vienen en su colegio, se portan fenomenal, pero cuando vienen con los padres, si te descuidas, salían corriendo. De una manera también de que todos estén satisfechos, por eso os decía que el visitante está en nuestros objetivos siempre, era pues que pudieran ver, pudieran disfrutar los padres viendo el museo y el teatro, y a su vez ver cómo los niños también disfrutaban, y eso pues nos ha funcionado bastante bien, hasta tal punto que sacamos de todo, visitas teatralizadas, visitas que vinculamos con la gastronomía, porque también hay otro tipo de visitante adulto que cada vez, y lo sabéis, requiere más ese recurso de una visita que te guíe, que esté tematizada, que tenga... Y como trabajamos en red, todos los museos de la red de Cartagena Puerto de Culturas, pues esto permite que podamos hacer una visita que sea de la muralla púnica a la Casa Romana de la Fortuna y el teatro como último elemento, o de la colina del Molinete al teatro. Bien, esta es la parte menos romántica de la cultura, que es la comercialización turística, pero es que sin esa comercialización turística nosotros no podríamos gestionarnos como nos gestionamos, ¿no? Entonces, para eso, comercialización turística, lo que hicimos como fundación es firmar un convenio con el consorcio Cartagena Puerto de Culturas, ¿vale? Ese consorcio pues traspasa a la sociedad, Cartagena Puerto de Cultura, toda esa gestión turística. Tanto la sociedad como el consorcio como nosotros no hay fines de lucro, es para gestionarnos, para que revierta en nuestro patrimonio, en una publicación de un nuevo libro, en una exposición temporal, en el mantenimiento de mi museo o de sus museos, etc. Eso nos permite también crear otra cosa que es fundamental. La primera feria que fuimos nos desapareció todo lo que nos habíamos llevado de abonos. Que no, es una tontería, pero crear un abono no es sencillo, ¿vale? Bueno, pues ahí tienes un abono que puedes visitar tanto centro, otro abono que visitas 3 centros y te regalan uno, en fin. Eso nos permitió no solo toda esta gestión de la entrada, sino también la atención al público y recepción. De forma que tú llegas a Cartagena y en la mayoría de los sitios te va a atender una persona que conoce perfectamente toda la red que tenemos, porque normalmente cada 6 meses se cambian los equipos, por muchas razones, ¿no? A lo mejor el equipo del teatro es el que más presión tiene, pasa a otro centro más pequeño, por ejemplo la Casa de la Fortuna, y a la misma vez tampoco te agotas de contar siempre lo mismo, siempre, anda, pues hay un nuevo taller en el teatro y cuando vuelves te toca estudiártelo, ¿no? Entonces no siempre, cada vez te vas enriqueciendo, ¿no? Como guía. La formación siempre ha sido muy importante en esto, ¿no? ¿Qué fue Cartagena? Bueno, ¿qué es Cartagena Puerto de Culturas? No es solo una marca turística. Esta Cartagena Puerto de Culturas se hizo con fondos FEDER que llegaron en el año 2000.
En principio iban destinados al teatro, pero nosotros éramos conscientes, ya habéis visto la foto del año 2000, que ahí faltaba plantear bien cómo devolver eso a la sociedad, y en 4 años no nos daba tiempo. Por tanto, se hizo una importante apuesta en la que, pues, por H o por B, al final tuve que ver que era todos aquellos conjuntos que habíamos excavado teníamos la oportunidad de ponerlos en valor, de forma que ese potencial lo teníamos, se ponían en valor y se quedaba ese producto de turismo cultural. Eso sí daba tiempo porque habían sido todos, pues, excavados, más o menos de alguno había proyectos, etcétera. Y además se trataba de que significaran una de las fases de cada ciudad. La muralla púnica explicaría esa ciudad, la fundación de Asdrúbal de Carhaddad y lo que significó, la Casa de la Fortuna, como era la vida cotidiana de un romano de la época, pero también teníamos el castillo medieval, donde permitía perfectamente no solo tener una visión de la ciudad para entender la topografía, sino ver todas esas 2 etapas medievales. Bueno, el caso es que no eran unos hallazgos aislados, sino que permitía trabajar en esa red. Que os comento así rápido, pues puedes estar en la muralla púnica, es el centro de interpretación de esa etapa de la ciudad. Puedes visitar la Casa de la Fortuna, una vivienda romana, el Augusteum, un edificio vinculado al foro, ahora ya con el molinete, pues desde las termas, el edificio del atrio, el templo de Isis, el foro, el nuevo museo del foro, de época medieval el castillo y todos los alrededores, que hay todo un recorrido, ¿no?, sobre la historia de la ciudad en este periodo. Todo ese siglo XVIII con la construcción del arsenal también significó castillos y baterías que defienden todo el puerto de Cartagena. Se actuó en una de ellas, en el fuerte de Navidad, que es el centro de interpretación del sistema de baterías y costas. Teníamos unos refugios de la Guerra Civil que permitió explicar una fase de la historia de la ciudad, porque sufrió más de 100 y pico bombardeos. Tenemos un montón de refugios antiaéreos. Pues bueno, permitió explicar cómo era la vida cotidiana en esa ciudad, lo que se daba en educación, en la cocina, los teatros que estaban abiertos, que significa cuando estalla la guerra, los bandos de los alcaldes, llamando a la población a construir los túneles. Todo esto está dentro de los refugios. Y bueno, termina una etapa interesante que merecía ser contada. Y se construyó también 2 infraestructuras turísticas, un barco y un autobús, ¿no? El barco, pues, ha funcionado muy bien porque la bahía de Cartagena, las aguas están calmadas y tienes una perspectiva del mar muy interesante, ¿no? Y otra pata son esa es la pata de cómo trabajamos con el consorcio turístico y tal. Es toda la que hacemos de museo online y nuevas tecnologías. Esto nos sirvió, por ejemplo, lo habéis visto con las actividades educativas, que en toda la pandemia dijimos, nosotros no podemos perder el público escolar. Y lo que hicimos fue colarnos en las aulas, dábamos las clases desde el museo a las aulas directamente. Bueno, lo que os decía, las nuevas tecnologías, pues aquí, aprovechando que se hizo un documental con el patronato aprobó que el Teatro Romano hiciera esa parte del documental de ciudades romanas de ingeniería, dentro del proyecto de Ingeniería Romana. Lo habéis visto, de documentales de la 2. El teatro servía para explicar cómo eran estos edificios y se hizo una realidad aumentada para ello, que luego se aplicó a través de las gafas virtuales en una experiencia que nos ha ido bastante bien. Sobre esto hay problemática, os lo comento, ¿no?, si hay tiempo. Si tú al visitante llega y te alquila la gafa, estás perdido, porque como no sea
una persona que conoce muy bien su funcionamiento, se pierde. Entonces, nosotros este producto lo hemos incorporado de la siguiente manera. El guía hace la visita por el museo y cuando llega al teatro tiene 3 puntos habilitados donde se pueden sentar, porque si no te puedes marear, y es la guía la que conduce. Bueno, pues venga, poneros las gafas, ahora le dais aquí, mirar el 1 que hay un vídeo y bueno, las gafas están de miedo porque están hechas con realidad aumentada y tú estás sentado al lado de los romanos, miras para arriba y los ves los que están en el gallinero, estás viendo casi una función en la fachada, en el escenario de la fachada escénica y bueno, pues era un producto novedoso y sobre todo nos dio muchísima repercusión. También hemos trabajado con una empresa que además es de la región, aunque ahora ellos trabajan en Barcelona, en Nueva York, etcétera, que son con unos marcadores, son a través de unos lectores de Navilén, de unos marcadores que hay 50 por todo el museo y que permite a un invidente visitar por su cuenta el museo porque te va indicando los pasos, pero no solo es el recorrido, te da información y bueno, pues la verdad es que estamos bastante satisfechos de eso. Luego tenemos también otra con City, unas audioguías que son en 5 idiomas, en la que el visitante lo que tiene es un receptor y en el propio museo hay unas antenas que se activan la narrativa conforme el visitante va avanzando y va comentando. Esto también nos ha ido muy bien. Además, le añadimos un nuevo canal para una audioguía de niños en el que 2 personajes, Lucio y Minerva, interactúan con el propio visitante infantil y hace el recorrido por el museo. Entonces, a veces viene la familia, los padres llevan su audioguía y los niños llevan esta audioguía y están súper entretenidos también haciendo la visita. A la página web hemos incorporado también esquefas con piezas más relevantes del museo. Esto cada año hacemos unas pocas y ahí vamos trabajando. Y con la pandemia hicimos el recorrido virtual 360 grados que te permite meterte por todo. Ahí hemos metido audios, hemos metido vídeos, lo hemos relacionado con las piezas más relevantes que además pueda darle vuelta y era un recurso que nos vino fenomenal en la pandemia para los escolares, pero que bueno, que también sirve bastante. Y de promoción cultural, pues por ejemplo ahora con la Fundación Integra, nosotros que hacemos muchas colaboraciones, que es mucho trabajo para nosotros, pero la Fundación Integra, que desarrolla contenidos digitales de la región de Murcia, le pedimos también por la pandemia que toda esa visita que teníamos de Lucio y Minerva para los niños, si la podíamos llevar a un audiovisual. Entonces también se ha generado ese audiovisual educativo donde los 2 niños, que los pobres rodaron en la pandemia, se tenían que hacer la PCR cada vez que iban a grabar, pero bueno, lo hicimos. Y bueno, la colaboración que se hizo con Ingenierías Romanas con Isan Moreno, bueno, con Digivisión, que es la empresa que lleva todo, digamos, el montaje de la serie. Y hace unos años también La Mujer en Cartagonova, con todo este grupo de catedráticas que tú bien conoces de Derecho Romano y Jurídicos, nos planteamos este documental que lo hicimos con la Fundación Integra, ¿no? Pues son recursos que los vamos colocando. De forma que el museo, además de todas esas colaboraciones, se integra en toda la vida social y cultural de la ciudad. Imaginaros, la mar de música o la mar de letras en la sala de temporales. El encendido del fuego en las fiestas de cartaginés y romano se hace también en el teatro. La noche de los museos se genera así de forma potente en el 2009 tras la inauguración del teatro, ¿vale? A la que se une todos esos centros museísticos que os he comentado. Ahora mismo, en la Noche de los Museos, movemos más de 60.000 personas en toda la ciudad. La primera noche de los museos que se hizo con el teatro abierto, a las 12 de la noche no quedaba ni agua ni comida en los bares. Por tanto, ¿qué significó? Pues una ciudad que todavía estaba ahí como poniéndose las pilas,
pues ahora ya no, ahora ya hay una actividad, ya se sabe quién viene, lo que puede ocurrir y todo eso. De promoción turística, pues nos apoyamos mucho en las campañas tanto de la comunidad, de la Consejería de Por Suerte, Cultura y Turismo y de la Consejería y de la Concejalía de Turismo con Cartagena Tendrás que Elegir, que nos promociona. En Fitur este año fuimos con la Cartagena Romana. Hay un proyecto de red de destinos de Hispania que va a ser presentado a la próxima convocatoria de Next Generation. Y la campaña Revive tras la pandemia, pues también toda la región de Murcia sacó una campaña donde el teatro era bastante protagonista, y eso es trabajar, ¿sabes? Todos en una dirección, desde luego ayuda muchísimo. Y ya voy terminando. Pues esto es como de manual, pero bueno, así lo tenemos fresco, ¿no? ¿Para quiénes trabajamos en el museo? Pues estamos trabajando para esa comunidad local que tenga ese punto de encuentro, ya sea para la visita al museo, ya sea para hacer un acto en el salón de actos, hacer una exposición o lo que fuera. Para las familias, os lo he comentado antes, es que tenemos que trabajar para ellos, porque desde luego todos nuestros primeros años, y todavía continúa, son sobre todo muchas visitas en familia. Escolares y profesorado, tanto el profesorado que nos lo llevamos a nuestro terreno, como la parte docente, que, por ejemplo, en 2019 nos visitaron 25.000 escolares. Está bien, es una cifra potente. Ahora estamos ahí otra vez trabajando porque hasta mayo del año pasado no han vuelto a venir los escolares al museo. Trabajar con la tercera edad, porque ellos también tienen mucho tiempo, son unos magníficos clientes para cualquier actividad cultural, y hay que trabajar con ellos y ponérselo fácil. Para asociaciones de vecinos, asociaciones de todo tipo, también reclaman este espacio para disfrutar ellos juntos. Para los investigadores, para los turistas, tenemos que trabajar para ellos, tenemos que tener audioguía en idioma, tenemos que ayudarle en la visita, ¿no? Para las agencias de viaje, que también muchas veces lo utilizan, los medios de comunicación y empresarios y patrocinadores, porque es verdad que, por ejemplo, muchas veces mi colaboración es cero, pero ponen el logo porque se presenta la cadena SER, presenta la guía de Navidad, perdón, de Semana Santa en nuestro salón de actos, otra... Onda Cero presenta un producto de Navidad y siempre son colaboraciones. Ahora regalamos 2 entradas para otra promoción turística. Es decir, es cierto que el trabajar desde una fundación abre mucho la colaboración y un trabajo que es más flexible. Muchas veces los cruceristas nos piden abrir un poco antes porque el crucero se va. También nos organizamos para hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de cruceristas. Esto fue tras la inauguración del teatro, es decir, cuando tú empiezas a inauguramos las primeras cositas de Puerto de Cultura y ya empezó a llegar cruceros, Luego ya inauguramos el teatro y ya empezó a crecer, pero claro, hay que trabajar con ellos, con esto que os comento, de ser flexibles. Trabajamos con las familias y con los niños, trabajamos con los jóvenes y trabajamos con la tercera edad, y esa es un camino que nos hemos trazado desde el principio y que ha significado pues, que visitantes de todas las edades y de todos los países pues, sean ya viajeros, gente nueva que en la Cartagena de los años 90 no teníamos y que ahora vamos recuperando. Entonces, bueno, yo ya termino simplemente deciros que en el caso de Cartagena, el esfuerzo en la inversión en el patrimonio cultural, que no son proyectos de 4 años, ya lo habéis visto, que son más largos, ha significado ser más fuertes, más sostenibles, sortear la anterior crisis, que la sorteamos bastante bien, y como veis, pues estamos aquí sorteando la segunda crisis, y bueno, somos una ciudad mediterránea que también aspira a ser patrimonio de la humanidad, pero que el camino no está siendo fácil, pero que el Mediterráneo será nuestra solución. Muchas gracias.